Muy buenos días, Michelle y Carolina, estimados amigos que nos sintonizan ahí en su casa. Hoy hablaremos de un tema que ha causado bastante molestia ciudadana y es todos esos casos de nepotismo que están siendo revelados en varios medios de comunicación que prácticamente afectan los tres organismos del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y Judicial. El día de ayer justamente fue revelado uno en el Ministerio de Gobernación, en el cual pues se da cuenta que la ministra de Gobernación actual como sus viceministros tienen parientes contratados en diversas posiciones en ese ministerio. Asimismo, también un grupo Jóvenes por Guatemala y otro grupo de activistas sociales han presentado denuncias y han solicitado al Tribunal Supremo Electoral no permitir que los diputados electos que son contratistas del Estado puedan tomar posesión de sus cargos porque violan el artículo 164 de la Constitución. Y si nos da tiempo, porque a veces es insuficiente, hablaremos sobre esos despidos masivos que se están haciendo tanto en el INGUAT como en el Ministerio de Desarrollo Social. Para ello damos la bienvenida al licenciado Oscar Rivas. Él es ex viceministro de Trabajo. Bienvenido, licenciado, y al licenciado Roberto Alfaro, quien es asesor del despacho de la Contraloría General de Cuentas. Iniciemos hablando por este caso que revela ayer Soy 502, en el cual se revela o se devela cómo es que funciona o cómo es que está estructurada esta red de nepotismo en el Ministerio de Gobernación, dentro de la cual se da cuenta que está contratado el cuñado y un excuñado de la ministra, la nuera de su hermana, sobrinos, primos, el hijo del viceministro y el hermano de la viceministra. En este sentido, licenciado, varias personas decían, ¿cómo es posible que esto suceda dentro del Estado? Algunas empresas privadas tienen la prohibición de que familiares sean contratados. Al parecer, nuestra legislación no estipula eso y más se debería de acudir a un tema de ética, pero usted nos corregirá. Buenos días, licenciado Ortiz. Buenos días, licenciado. Vea, yo lo que entiendo es que es un tema que tiene dos vectores. Uno, lo ético, y el otro, la cuestión legal, el cumplimiento de las leyes. Yo creo que estar llevando a todos los amigos y a todos los parientes a trabajar es una violación ética. Pero me preguntaría, ya averiguamos qué calidades, qué méritos, qué capacidades tienen estos señores que fueron nombrados. La verdad, dije violación a las leyes porque son muchas las leyes que están siendo violadas, pero fundamentalmente la ley de servicio civil. Yo creo que si los señores están al servicio del Estado, deben haber llegado a través del cumplimiento de la ley de servicio civil. Y ella exige una serie de calidades que no sucedieron. Y que en el caso de su primo, por ejemplo, este medio da cuenta de una larga lista de antecedentes policíacos, es decir, tampoco, más allá de llenar un perfil estipulado para un determinado tipo de contrato, debería de haber habido, tratándose de una institución que trabaja en temas de seguridad, una investigación profunda de que no se tenga antecedentes penales ni policíacos. Naturalmente, si eso es lo que pide la ley, que averigüemos de quién se trata, si cumple con los requerimientos para el cargo. Yo acepto y reconozco que el tener antecedentes policíacos no debiera ser un freno para cierto tipo de actividades. Pero el que ha estado ante la policía 3, 4, 8 veces y lo van a poner en una institución de seguridad, eso es un absurdo, es una ilegalidad. Ahora, ¿cuál es el rol de la Contraloría en estos casos, licenciado? ¿Cuáles son los alcances y límites de sus funciones? Entiendo que la Contraloría mantiene una labor de fiscalización y control permanente en las instituciones del Estado. ¿Cómo es que este tipo de casos puede llegar a darse y pasar, digamos, de largo por sobre ese tipo de controles que ustedes establecen? No es que se pase de largo. Recordemos de que el artículo 232 de la Constitución establece claramente el papel de la Contraloría, que es la entidad fiscalizadora de todo interés hacendario del Estado, de las municipalidades, incluyendo contratistas y personas que reciben recursos del Estado. Ahora bien, en el tema del Ministerio de Gobernación y otros más, es evidente que el funcionario, la cabeza de ese ministerio,
aprovecha la falta de legislación para nombrar a las personas, o sea, sus parientes en las plazas que quiere. Habría que ver también, habría que tener conocimiento de qué tipo de contratación se hizo. Esa es la clave. Si es sobre el personal regular, el 011, o si son servicios profesionales o técnicos los que se están prestando. Entonces, en Al el parecer caso todos, algunos están como técnicos profesionales. Usted nos dirá qué significa eso. ¿Necesitan un título universitario? hay servicios técnicos que no necesitan tener título universitario y que son contratados por su experiencia, o hay el contrato de servicios profesionales que sí requiere el título y además estar colegiado. Ujú. Ahora bien, ahí sí está el control de la Contraloría General de Cuentas muy claro, porque parte del trabajo que ustedes realizan es ver que haya correspondencia entre el tipo de contrato con los requisitos establecidos en las normativas. Bueno, exactamente. La Contraloría también recibe los contratos. Hay una obligación de que dentro del 30 días Excelente. el contrato tiene que llegar, cualquier contrato que se haga en la administración pública llega a la Contraloría y hay un archivo de contratos, ¿ya? Y la Contraloría hace en su trabajo, en su auditoría de ejecución presupuestaria, se ve que la contratación sea dentro de las leyes vigentes. Pero si en la institución hay prohibición para contratar parientes, por ejemplo, el Banco de Guatemala, ahí claramente la superintendencia prohíben que haya un pariente y se van a extremos. En esas dos instituciones que estoy usando como ejemplo, si tiene ¿cómo se llama? Un antecedente policíaco, ya no entra, así sea muy brillante. Ahora, en este caso, dado que esta información ha salido ya a la luz pública, lo que correspondería en el caso de la Contraloría es verificar que se haya cumplido con los requisitos para esos contratos únicamente. Y si estas personas llenan esos requisitos, pues no habría ningún otro tipo de sanción ante el funcionario. Exactamente, porque no hay una ley que haya sido afectada. Entonces ahí es donde la Contraloría tiene que accionar. O sea, hay un espacio ahí que hace falta regular. ¿Cómo podríamos corregir esto, licenciado Rivas? ¿Qué tiene usted que decir al respecto a lo que acaba de mencionar, licenciado Alfaro? Fundamental, cumplamos con la ley. Fíjese, licenciada, que es cierto, el contrato de servicios profesionales lo que exige es la colegiación. Pero, perdón, el estar colegiado no significa que se tenga la experiencia o que se tengan las competencias para el cargo. Hay un caso muy notorio que recién acaba de suceder. Un colega abogado, por cierto, ni conozco el nombre, pero conozco el caso, es muy evidente. Con 2 años de graduado, le dieron uno de los puestos más importantes que existe en la administración pública. Lo designaron registrador general de la propiedad. Perdónenme. Claro. Cuando ese es un cargo que ha sido ocupado por gente con mucha experiencia. Pero y permítame todavía eso agregar, licenciado Rivas, aquí tuvimos a varios candidatos a diputados, algunos de ellos entraron al Congreso de la República, que reconocieron acá públicamente que el Congreso de la República va a ser su primer empleo y que ni siquiera eran graduados. Pero, entonces, le agrego algo, licenciada. Lo que decía el licenciado, los contratan por servicios técnicos. Pareciera que la palabra servicios técnicos, que esa denominación es algo que puede abarcar cualquier actividad. Y eso no es cierto. Servicio técnico quiere decir que el señor es técnico en lo que va a hacer. Es especialista. Es especialista, está calificado. No tiene un título profesional porque a lo mejor es una profesión que no tiene títulos universitarios. Pero imagínense los honorarios van de 8,000 a 29,000 quetzales y solo la contratación de los familiares de la ministra ascendería casi a costarle al Estado, al presupuesto del Ministerio de Gobernación, casi 2 millones de quetzales al año. Bueno, perdón, usted me hablaba de sanciones. Yo creo que sanciones legales, vayamos a la letra muerta de la ley,
no hay. No hay. Pero yo sí creo que la ministra debiera ser destituida y todos esos señores destituidos. Esa es la sanción. Eso es lo que debe exigir la población. Porque les recuerdo, la población fue a la Plaza Central y echó a los 2 funcionarios más altos. Pero con eso no se compone Guatemala. Así que tenemos que... la escoba tiene que barrer por todos los rincones. Así Y a es. quien se le descubra que está haciendo eso, la destitución es obligada. Ahora, quiero volver sobre esto. No hay sanciones dentro de la legislación, lo único que se puede hacer es verificar que estas personas, de acuerdo al tipo de contrato, cumplan con los requisitos. Con lo cual la Contraloría trabaja cuando hace sus informes sobre la base de hallazgos y de reparos. ¿Esto caería dentro de la calificación de hallazgo o de reparo? ¿Y cuáles serían las sanciones si no se cumpliera con esos requisitos de los contratos? Serían hallazgos, sanciones y juicios. Así serían las 3 categorías. Ahora bien, dependiendo del caso específico, no solo se trata de llenar requisitos en la contratación, sino también de que cumplan las actividades para las cuales fueron contratadas. Entonces, ahí sí se verifica y es a través de los informes. Ahora, no hay, por lo grande del Estado, no hay una capacidad para ir a investigar caso por caso si hizo o no hizo su trabajo. En el caso de las plazas fantasmas, por ejemplo, ahorita hay en proceso una auditoría de plazas en el Congreso y se está trabajando en la Contraloría. ¿Cuáles son los resultados? Pues no lo sé en este momento, pero sí se está investigando el caso de plazas fantasmas. Ahora, en el caso de los contratos por servicios técnicos o servicios profesionales, pues sí, se está abriendo y se está poniendo. ¿Qué sanciones se establece? ¿Qué es lo más que podríamos esperar en el caso que no se hubiera cumplido con los requisitos del contrato, del tipo de contrato? Bueno, una sanción económica para el que contrató. En este caso, para el viceministro o la ministra, o para su viceministro administrativo, tal vez. Ajá, para las personas que estuvieron involucradas en la contratación, podría haber una sanción económica en un caso donde no llenó requisitos, no cumplió, incluso, por ejemplo, hay algunas situaciones, y aprovechando que es licenciado, hay algunas entidades que han hecho contratos 029 con obligaciones de entrar de horario, de dependencia, etcétera, etcétera, y cuando terminan su contrato se van a los tribunales y a los tribunales... Es decir, se les hacen sujetos de una serie de obligaciones que ese tipo de contratación no ameritaría. Y que les facilita que sean indemnizados. Es que una de las mayores ilegalidades que hay aquí, bueno, saber cuál es la más grande, es la contratación por servicios técnicos de personal en el Estado. Porque se pretende evitar las prestaciones laborales, se pretende tener la posibilidad de destituir al que no esté de acuerdo con el jefe. Hay entidades en donde se contrata a la gente por 2 meses, por 3 meses, y que le firman su contrato hasta que han transcurrido los 3 meses para ver si fue a votar a la elección que correspondía por el que querían. Para ver si si aprobó la licitación, la oferta en la comisión. Ahora que tocamos ese tema, licenciado Arribas, y como el tiempo corre volando, los despidos que se están llevando a cabo, como mencionaba en un principio, en el INGUAT y en el MIDES. La Ley de Servicio Civil establece que, de acuerdo también al tipo de contrato, estos despidos tienen que ser por causa justificada. En el escenario de que algunos de estos contratos no sean un 029 o un 021, creo que es el otro tipo de contrato que usted me mencionaba, se estaría incurriendo en una violación a la ley. Y también algunos de los trabajadores argumentaban estar sindicalizados. ¿Qué tipo de sanciones o de problemas estarían enfrentando estos funcionarios en un futuro ante esta situación, si se comprueba? Licenciada, efectivamente, hay que cumplir la Ley de Servicio Civil para los temas de despido. Pero antes
hay que cumplirla para los temas de contratación y de nombramiento. Yo estoy casi convencido de que en estos casos no se cumplió con la ley de servicio civil, pero ahora, ¿cómo me conviene? Entonces sí, lo primero. Lo segundo, si se contrata a una persona para una obra determinada o por un plazo determinado, entonces estamos en una situación jurídicamente distinta. Y que me perdonen los amigos sindicalistas, tengo muchos amigos sindicalistas, pero eso de que como ya le escribieron en el sindicato, como ya se afilió al sindicato, ahora no se le puede despedir, aunque su contrato haya sido para una obra determinada o por un plazo determinado, eso me parece absurdo, porque ellos legalmente no son trabajadores. Que se transforme su situación en trabajadores permanentes y entonces la situación es otra. Ahí ya cambia. Ahí ya cambió. Sobre esto, ya para cerrar con el licenciado Alfaro, usted me comentaba sobre algunos otros abusos que se están cometiendo actualmente en algunos pactos colectivos, es decir, no son todos, pero cuéntenos acerca de eso. Es decir, ya hasta se está negociando al parecer que las plazas puedan ser heredadas dentro de familiares. Yo lo que puedo comentar es que a través de los pactos colectivos se ha facilitado, se ha legalizado, si se puede usar ese término, la contratación de parientes. Y eso ha sido una práctica que viene ya de algunos años. Y incluso cuando ya saturaron de parientes la administración, entonces ya incluso hay algunas negociaciones donde están pidiendo que las plazas puedan heredarse a sus descendientes. Aunque no califiquen, pero esas son de parte de las aberraciones que se han ido dando, como por ejemplo sindicalizar a contratistas del Estado. El sindicato es de empleados, es una relación laboral, y sindicalizan a contratistas, que es un 0,29, y eso no podría haber pasado, no debió de haber pasado. En 30 segundos, licenciado, hablando del tema de los contratistas, ¿qué rol, qué función tiene la Contraloría General de Cuentas en el caso de los diputados electos que se descubre que son contratistas del Estado y que han violado el artículo 164 constitucional? ¿Esto no es algo que pudo haber advertido? ¿Es responsabilidad también de la Contraloría General de Cuentas? No, porque la Contraloría no califica la inscripción de candidatos. De ahí es una ilegalidad a todas luces que tendrá el Tribunal Supremo Electoral que actuar. Eso es responsabilidad del tribunal. Pues muchas gracias, licenciado Alfaro, licenciado Rivas, por habernos acompañado esta mañana, nuestro público televidente, también por haber estado con nosotros. Seguimos con nuestra agenda informativa esta mañana, así que volvemos con Carolina y con Michelle a la mesa principal.